Buenos días, profesor. A mi grupo y a mí nos ha tocado hablar acerca del proceso de corrosión de los aceros estructurales. El acero estructural es uno de los materiales de construcción más usados en todo el mundo. Sin embargo, presenta el inconveniente de ser susceptible a fallar por corrosión. El problema de degradación de las estructuras de acero debido al proceso de corrosión es serio e implica pérdidas económicas. En los últimos años, la creciente industrialización en el Perú trajo como consecuencia mucho problema de corrosión, lo cual pueden ser catastróficas no solo en las estructuras metálicas, puentes, edificaciones, embarcaciones, etc., sino también en vidas humanas. Las primeras observaciones de corrosión del acero estructural fueron hechas a principios de este siglo. Sin embargo, solo a mediados del mismo se inició un estudio a este problema, que ha llegado a ocupar un lugar muy importante en la investigación sobre corrosión. Por ende, el deterioro de los aceros estructurales es siempre un tema de gran relevancia para la industria de la construcción. Por consiguiente, para tratar de establecer las bases que rigen este fenómeno, se presentan temas que permitirán al lector comprender el proceso de corrosión de los aceros estructurales. El acero estructural. El acero es lo que se obtiene al combinar hierro y carbono y pequeñas proporciones de otros elementos tales como silicio, fósforo, azufre y oxígeno que le contribuyen un conjunto de propiedades determinadas. Este tipo de acero es uno de los materiales básicos más usados en las construcciones estructurales, ya que posee una alta resistencia, tensión, comprensión, gran rigidez y elasticidad. Ya sea como componente del concreto reforzado o como elemento estructural, el acero es una de las materias primas fundamentales en la edificación de diversas tipologías constructivas. Entre estas construcciones tenemos edificios, hoteles, hospitales, escuelas, muelles, puentes. Tipos de acero en la construcción. Tenemos dos tipos de acero, el acero al carbono y el acero inoxidable. El acero al carbono es el más común de todos. Casi el 90% de los aceros son aceros al carbono. Están formados principalmente por hierro y carbono. Entre los productos fabricados con este tipo de acero figuran máquinas, cascos de buques, carrocería de automóviles, etc. Acero inoxidable. Este tipo de acero son los que contienen níquel, cromo y otros elementos de aleación que lo mantienen resistentes a la herrumbre y a la oxidación, a pesar de la humedad o gases corrosivos. Entre los productos fabricados con este tipo de acero figuran las tuberías, tanques de refinería de petróleo o plantas químicas. Propiedades del acero estructural. Propiedades físicas. Térmicas. Son tres aspectos fundamentales del acero que destacaremos, que es su capacidad de conducir la temperatura, su potencial para transferir el calor y su capacidad de emanar rayos infrarrojos en el medio. Ópticas. En el caso del acero, denotan su capacidad de reflejar la luz o emitir brillo. Magnéticas. Es su capacidad para ser inducido o para inducir a un campo electromagnético. Mientras más alto es el porcentaje de hierro en la aleación del acero, mayor será su capacidad de actuar como un imán. Eléctricas. Se refiere a la capacidad que tiene el acero para conducir la corriente eléctrica. Propiedades mecánicas. La ductibilidad. Es la capacidad que tienen los materiales para soportar grandes deformaciones sin fallar. La maleabilidad. Es la propiedad del acero al ser laminado. La tenacidad es la capacidad que tiene el acero de soportar una fuerza externa sin romperse. Y la resistencia es la capacidad de poder soportar grandes esfuerzos por sobrecarga o cambios climáticos como huracanes o vientos fuertes, etc. Normas de utilización del acero. No es apropiado su uso en interiores con leves diferencias de temperatura y humedad en el ambiente, estructuras que vayan a estar expuestas a mojarse constantemente, zonas donde pueda producirse acumulación de agua o climas donde haya condensación continua como los climas tropicales, ni próximas al mar, en distancias inferiores a 1 kilómetro de la costa, ni en planos horizontales o en zonas donde se pueda acumular polvo. La corrosión. La corrosión deriva de la palabra latín corrodere, que significa roer las piezas, por lo cual dicho fenómeno guarda gran relación con la definición etimológica. Por esto, se define a la corrosión como la transformación de un material debido a una serie de alteraciones físico-químicas por la acción de agentes naturales, causando un deterioro del material y de sus propiedades. En general, los metales y el hierro, en particular, se encuentran en la corteza terrestre en forma de minerales o de óxidos. Para transformar estos minerales en metales se requiere energía, y mientras más energía demanda el proceso metalúrgico, mayor la tendencia del metal a volver a su condición original, que es el mineral o el óxido. El acero, cuyo mineral de origen es el hierro en forma de óxidos, no es ajeno a esta situación y está
expuesto a la corrosión u oxidación. Efecto de la corrosión. Los efectos de la corrosión en nuestra vida se manifiestan de manera directa e indirecta. Las indirectas son aquellas que afectan la vida útil de nuestros bienes y las indirectas son aquellas que afectan a los productores y consumidores de sus bienes, ya que ocasionan una reducción en su economía. Estos se pueden evidenciar diariamente en distintas zonas. Por ejemplo, es común observar que en ventanas, rejas o herramientas metálicas sufren de este fenómeno. Sin embargo, los efectos de la corrosión son de extremo cuidado, ya que, por ejemplo, en un puente puede ocurrir la corrosión de una varilla de acero, ocasionando un fallo y provocando un colapso de la estructura por completo, afectando a la ciudad y el medio ambiente. Por ende, se tiene que hacer un análisis continuo y aplicar los distintos factores que permitan evitar este tipo de situaciones que puedan llegar a ser peligrosas para la sociedad y el medio ambiente. Factores que influyen en la corrosión. Potencial eléctrico de los materiales. El grado de corrosión dependerá de la diferencia del potencial eléctrico existente entre los dos metales en contacto. Es decir, que cuanto más bajo sea el potencial eléctrico de un metal, resultará más fácil de ser corroído, y viceversa. En este ejemplo vemos que el hierro, que es el mineral con que está formado el acero, tiene un potencial eléctrico de menos 44. Velocidad. El aumento en la velocidad de movimiento relativo entre una solución corrosiva y una superficie metálica tiende a acelerar la corrosión. Es decir, si ponen un metal junto con una sustancia corrosiva, la sustancia corrosiva llegará a cubrir todo el metal acelerando su proceso de corrosión natural. Agentes oxidantes. Los agentes oxidantes que aceleran la corrosión de algunos materiales pueden retrasar también la corrosión de otras. El pH del ambiente influye directamente. Por ejemplo, al exponer un metal a un medio que es corrosivo con contaminantes como es el caso del azufre, la reacción ocurrirá mucho más rápido que en medios normales. Temperatura. La temperatura afecta directamente a la corrosión, ya que esta aumenta si es que la temperatura se eleva. Esto se debe a que afecta la solubilidad de la sustancia que interviene en la corrosión, que es el aire. Y con respecto a la reducción de la temperatura, como por ejemplo en lugares húmedos, la humedad se condensa y se aloja en la superficie del material, acelerando la corrosión. Proceso de corrosión del acero estructural. El proceso de corrosión del acero normalmente se debe, en la mayoría de casos, a reacciones de tipo electrolítico. Está basado en la formación de celdas electroquímicas en las que aparece un ánodo, un cátodo y un electrolito, que es el medio conductor a través del cual se mueven los iones. En esos procesos de corrosión del acero estructural encontramos diferentes tipos de corrosión. Los diferentes tipos de corrosión se pueden clasificar según la forma y según el medio. Según la forma tenemos la corrosión uniforme y la corrosión localizada. En la corrosión localizada tenemos la corrosión en placas, corrosión en picado, corrosión intergranular, corrosión fisurante. Según el medio tenemos dos, corrosión química y corrosión electroquímica. Continuando con la exposición tenemos clasificación según la forma. Corrosión uniforme. Es el tipo de corrosión más común que vemos día a día y que por otra parte es la que tenemos más a la vista a diferencia de los otros tipos de corrosión. Este tipo de ataque se presenta en casi todos los metales que están expuestos a la acción de los elementos atmosféricos, tales como el oxígeno del aire, productos de combustión, el smog presente en la atmósfera, la radiación solar y muy especialmente el agua, proveniente de la condensación o la lluvia. Clasificación según la forma. Corrosión localizada. La corrosión en placas. Incluye los casos intermedios entre corrosión uniforme y corrosión localizada. El ataque se extiende más en algunas zonas, pero se presenta aún como un ataque general. Corrosión por picado.
Durante el picado, el ataque se localiza en puntos aislados de superficies metálicas pasivas, propagándose así el interior del metal en forma de canales cilíndricos. Este tipo de ataque, así como el intergranular y el fisurante, son las formas más peligrosas bajo las cuales se puede presentar la corrosión. Corrosión intergranular. Se presenta como una franja estrecha de ataque que se propaga a lo largo de los límites de grano. Corrosión fisurante. Se conoce como corrosión bajo tensiones. Se presenta cuando un metal está sometido simultáneamente a las acciones de un medio corrosivo y de tensiones mecánicas de tracción. Se forman fisuras que pueden ser intergranulares o transgranulares y que se propagan hacia el interior del metal. Se puede llegar hasta la fractura total del metal. Clasificación según el medio. Tenemos tres tipos: la corrosión química, corrosión electroquímica y la corrosión galvánica. En la corrosión química, el metal reacciona con un medio no iónico, como por ejemplo oxidación en el aire a alta temperatura, reacción con una solución de yodo en tetacloruro de carbono, etc. La corrosión electroquímica implica un transporte simultáneo de electricidad a través de un electrolito. A este importante grupo pertenecen la corrosión en soluciones salinas y agua de mar, la corrosión atmosférica, la corrosión en suelos, etc. También tenemos la corrosión galvánica, que viene a ser, se da cuando dos metales diferentes son puestos en contacto. Mientras mayor sea la distancia en serie galvánica, más rápidamente aparecerá la corrosión en el elemento de menor potencial. En presencia de un electrolito se cierra el circuito y comienza el movimiento de electrones. El mantenimiento. El mantenimiento que se le tiene que dar a las estructuras de acero es muy importante. Así podemos alargar el tiempo de vida de dichas estructuras de acero. Como por ejemplo tenemos el lavado, pintura, filtrado, lubricación, calibración, etc. También podemos realizar exámenes y pruebas. Acá tenemos un ejemplo, un equipo de anillos de tensores para las pruebas de corrosión bajo esfuerzo. En el caso de que la corrosión haya sido altamente dañina, tenemos la sustitución, el poder cambiar dichas partes de dicha estructura por otras que están en mejor condición. Conclusiones. Podemos llegar a tres conclusiones. La primera: la oxidación del acero obliga a reparar materiales que han perdido parcialmente su función o, en casos muy graves, desechar y sustituir por otros nuevos materiales, utensilios, máquinas, herramientas, tuberías, prácticamente en todos los sectores industriales, rurales y domésticos. Segundo, según el tipo de metal, en este caso el acero, y las condiciones ambientales, varía la forma y la velocidad en la que se presenta la corrosión. Casi todos los metales pueden sufrirla, si bien la de los férricos es la más conocida al ser la más frecuente y rápida en producirse. Por su parte, los metales preciosos, al tener muy poca reactividad, es difícil que se corroan, pero su escasez y alto precio no los convierte en un metal muy empleado en la industria de la construcción. Tercero, para evitar pérdidas se han de programar medidas de prevención como recubrimientos, aislantes, pinturas, etc., o fabricar las piezas sobredimensionadas, o ejercer funciones de mantenimiento y revisiones preventivas. Gracias.